Buen día para todos. Curso virtual de Excel 2010, función consulta B en Excel 2010 o buscar B en Excel 2007 y Excel 2013. En realidad es la misma función que toma nombre diferente dependiendo de la versión de Excel. Mi nombre es Luciano Arizmendi, tutor virtual del Centro de Gestión Industrial, SENA Regional Distrito Capital. En este video aprenderemos a utilizar la denominada función consulta B en Excel 2010. Esta es una función de búsqueda y referencia y se puede utilizar para automatizar hojas de cálculo Excel. Para continuar damos clic en la hoja de alimentos. Aquí podemos observar un listado de alimentos y precios de la central mayorista en una tabla, y la tabla tiene las siguientes columnas: código, alimento, unidades, precio, el mínimo, el máximo y el precio promedio, que será con el que trabajemos en este video, y la clasificación del alimento. En la clasificación presenta los grupos de verduras y hortalizas, frutas, procesados y granos, cárnicos y lácteos. También podemos observar que hay algunos alimentos resaltados con color rojo. Estos serán los alimentos que utilicemos para la explicación de este video. Vamos ahora a la hoja de mercado 1. Acá lo que nos están pidiendo es que en esta tabla que se muestra conformemos un mercado que tenga 5 productos de verduras y hortalizas, 5 productos de frutas, 5 productos que sean procesados y granos y 5 productos que sean cárnicos y lácteos. Para ello debemos utilizar la función consulta. La estructura de la función consulta se muestra acá. En sí la función se llama consulta y tiene 4 argumentos. El primer argumento corresponde al código y lo mostramos en la primera columna. El segundo argumento corresponde al grupo de celdas, y ese grupo de celdas va a ser el grupo que contiene toda la información de la tabla y que debemos crear en un momento. Está el argumento 3, que corresponde al número de la columna que contiene la información que necesitamos. Por ejemplo, aquí el nombre del alimento está en esta columna, que sería la 2. Las unidades están en la columna 3. El precio promedio está en la columna 6. La clasificación está en la columna 7. Y por último tenemos la proposición falso, que nos indica que la búsqueda debe ser exacta. Es decir, que si esta función consulta está buscando el código 136, debe única y exclusivamente buscar el 136 y ningún otro que no sea el 136. Para poder aplicar la fórmula debemos tener todos los argumentos y nos falta crear el grupo de celdas. Por lo tanto, vamos a crear el grupo de celdas en la hoja de alimentos. Vamos a la hoja de alimentos y en la hoja de alimentos seleccionamos desde el encabezado la columna A hasta la G, de manera que hemos encerrado toda la información de la tabla, y también toda la información que se escriba por debajo de la tabla quedará incluido en este grupo de celdas, ya que cuando selecciono las columnas desde el encabezado estoy tomando todas las filas de la hoja. A continuación damos clic en el menú fórmulas. En este caso está seleccionado el menú fórmulas, pero si no estuviera seleccionado lo seleccionábamos. Damos clic en asignar nombre. A continuación damos clic en definir nombre, y este grupo de celdas lo vamos a llamar grupo alimentos. Aquí no podemos dejar espacio entre las palabras. Aceptar, y ya quedó creado el grupo de celdas. Para comprobar damos clic en administrador de nombres y observamos que aparece el grupo de alimentos. No hay más grupos en este libro. Si hubieran más grupos aparecería aquí un listado de grupos. Entonces cerramos y ya tenemos el grupo de celdas. Ahora sí podemos ir nuevamente a la hoja de mercado, y en la hoja de mercado podemos empezar a aplicar la fórmula, pero antes completamos los códigos para conformar el mercado 1 que nos piden. Entonces, para traer el código
me coloco en la celda A10, le doy igual y voy a la celda alimentos y selecciono el primer código que tengo resaltado con rojo, que son los que vamos a utilizar para conformar el mercado, y le doy enter. De esta manera lo que he hecho es crear un vínculo entre la hoja de alimentos y la hoja de mercado para traer el código 114. De la misma manera traigo el segundo código que está resaltado en la hoja de alimentos, que es el 121. Igual nuevamente, y voy nuevamente a la hoja de alimentos y traigo el tercer código, que es 125. Los demás códigos que aparecen escritos acá fueron traídos de la misma manera. Una manera particular de traer con un solo vínculo varios códigos se puede hacer cuando los códigos están seguidos en la base de datos, y en este caso la base de datos es la hoja alimentos, como es este caso. Entonces le doy igual, voy a la hoja de alimentos y los últimos productos que me piden o alimentos que me piden para ese mercado son las carnes, el pollo, el pescado y el queso, y están seguidos en esta base de datos. Luego solamente tomo el primero, enter, y arrastro. Entonces ya tengo los códigos completos. Observen que yo creé vínculos para traer los códigos, pero no necesariamente se deben crear vínculos. Si yo hubiera querido, en lugar de traer este vínculo, crear este vínculo, hubiera podido digitar el código 114 directamente ahí. Como creé el vínculo, observen que aquí me está diciendo que este número 114 fue traído de la hoja de alimentos de la celda 21. Pero igual, si yo no hubiera creado el vínculo y lo borro, y en lugar de crear el vínculo de dígito 114, entonces vuelvo a colocar la celda ahí y ya no me dice que fue traído de la hoja de alimentos, sino que fue digitado. Igual, los que fueron traídos con vínculos o los que se digiten cumplen la misma función al aplicar la fórmula consulta. No importa, se pueden digitar también directamente. Como ya tengo todos los códigos, entonces voy a crear en este momento la fórmula en la columna de alimentos. Igual, consulta, doble clic para seleccionarla, suministro el código que es 114, punto y coma. El segundo argumento es el grupo de celdas que creé, entonces digito G y observe que aquí me aparece el grupo creado. Punto y coma nuevamente. A continuación está el número de la columna en que está la información. Entonces necesito el nombre del alimento, y ese nombre de alimento está en la columna 2 de la hoja alimentos. Entonces digito 2, punto y coma, falso, que es la proposición que me garantiza la búsqueda exacta, cierro y enter. Observen que ya me trajo el nombre del producto de cebolla junca y pertenece al código 114. Esta misma fórmula la puedo aplicar en la columna de unidades, en la columna de precio promedio y en la columna de clasificación de alimentos, pero obviamente haciéndole los ajustes pertinentes. Entonces voy a copiar. Observen que aquí en la barra de fórmulas puedo observar la fórmula programada. Entonces voy al menú inicio, le digo copiar, la pego en la primera celda de la columna de unidades, le digo pegar. Observen que me apareció error. La razón por la que me aparece este error es porque aquí me está diciendo que el código está en la celda B10, y resulta que el código no está en la celda B10, sino está en esta celda que es la A10. Entonces le cambio el B por el A, no importa que sea mayúscula. Y tampoco esta información de las unidades ya no va a estar en la columna 2 de la hoja de alimentos, sino que va a estar en la columna 3. Entonces le cambio el 2 por el 3 y le doy enter, y observe que ya me trajo las unidades. Me dice que la cebolla se está comercializando en libras. De la misma manera puedo copiar esta fórmula en la columna de precio y le hago el mismo ajuste. El código no está en la celda B10, está en la celda A10, y esta información de precio en la hoja de alimentos ya no está
en la columna 3, sino que va a estar en la columna 6. Enter y ya me trajo el precio. Como estos son pesos, le damos aquí formato de pesos y para que cuando nos salgan cifras más grandes no tengamos inconvenientes, agrandamos un poquito el ancho de la columna. De la misma manera copio la fórmula en la hoja clasificación, en la columna clasificación, perdón, enter, y le hago el mismo ajuste, le cambio la B por la A y la información ya no va a estar en la columna 6 de la hoja de alimentos, sino que va a estar en la columna 7. Le doy enter y me da verdura y hortalizas. Para que se vea bien, amplío un poquito la columna y como ya programé todas las fórmulas, entonces selecciono y arrastro y observamos que ya me trajo todos los alimentos según lo que me pedían: 5 productos que sean verduras y hortalizas, 3 productos que sean frutas, 3 productos que sean procesados y granos y 5 productos que sean cárnicos. Esta columna, que corresponde a la columna de la cantidad pedida de cada unidad de producto, la utilizaremos en el siguiente video, que es el video 4. Este que estamos haciendo es el video 3 y esta columna la utilizaremos para calcular el valor total de cada producto y también para calcular el valor total del mercado 1. Y adjunto a eso aprenderemos a utilizar en el video 4 otras fórmulas, como es la fórmula si error, la fórmula entero y también la fórmula sumar. Esta consulta B tiene la ventaja de que me permite a mí traer la información independientemente de en qué fila se encuentre el código de la base de datos. Por ejemplo, yo podría en este caso aquí en lugar de 114 haber digitado 405 y entonces me pasaría esta misma información: queso costeño, libras y 4500. Comprobémoslo: 405 y observen, queso costeño, libras y 4500. Le digo deshacer para volver al original y de esta manera hemos terminado la explicación de la fórmula consulta B. Espero esta fórmula les sea muy útil para el desarrollo de las actividades de la semana 2 del curso virtual de Excel. Les deseo un feliz día. Hasta pronto. Les habló Luciano Arizmendi Cárdenas.